Amadísimos hermanos y amigos en el Señor, paz a vosotros. Es un gran gusto espiritual poder saludarle y compartir con usted la bendición de lo alto a través del bendito mensaje de la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos a este nuevo espacio en el cual Dios nos permite esta brillante oportunidad para poder compartir con usted las bendiciones de lo alto a través de el mensaje de su palabra. Les saluda su consiervo en el Señor, Osea Vázquez, y hoy, como siempre, es para mí de un verdadero placer espiritual estar con ustedes. Y de antemano le invito para que se quede escuchando la enseñanza que corresponde para este día, la cual esperamos que sirva de gran bendición en su vida. Vamos a darle seguimiento a el libro de los Gálatas bajo el eslogan Gálatas, el corazón del evangelio. Y en esta ocasión el mensaje que corresponde se titula El único mensaje de Dios, el evangelio de Jesucristo. Vamos a hablar sobre esto en esta oportunidad, pero antes de iniciar con la exposición, vamos a pedirle al Señor su dirección para que esta enseñanza sirva de bendición en su vida y en la de todos los que la escuchamos. Bendito y sublime Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo nos presentamos delante de su presencia, agradeciéndole por este tiempo, por este momento, el cual es delicado, pero también es especial. Muchas gracias por regalarnos este tiempo. Ahora permíteme que a través de la unción de su Santo Espíritu poder hablar a este pueblo que escucha a través de este medio, y que a la conclusión en cada uno de nosotros haya un lugar en nuestra conciencia para poder extraer la enseñanza y someterla a una práctica. Sé propicio, Padre, de nosotros somos pecadores, y ten misericordia de nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, su Hijo, se lo pedimos y se lo suplicamos todo. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a entrar ya en lo que es la exposición que corresponde para esta oportunidad. Nuestro tema en consideración, o la reflexión bíblica, el único mensaje de Dios, el evangelio de Jesucristo. Vamos a tomar la base bíblica de la carta a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 6 al versículo 9. Vamos a exponer esta enseñanza que corresponde, esperando que sirva de bendición para cada uno de los que estamos escuchando. Le dije en el capítulo 1 del libro de Gálatas. Esta carta se escribió para los hermanos que vivían en la provincia de Galacia, y fue el apóstol Pablo el portavoz que utilizó el Espíritu para poder llevar este mensaje. Versículo 6 de el capítulo 1 dice de la manera siguiente: 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la misericordia de Jesucristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que habéis anunciado, sea anatema. Como antes lo hemos dicho, ahora lo decimos otra vez. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Dejamos allí la lectura bíblica que anteriormente citábamos, versículo 6,
al versículo 9. Amados hermanos, cuando hablamos de Galacia, una de las provincias en donde el apóstol Pablo anunció el evangelio de Jesucristo, los falsos profetas también habían entrado a esa tierra. Aún ellos perseveraban doctrinas como la circuncisión. Y la circuncisión era una doctrina que la utilizaba quizá algunos de los pueblos religiosos que habían en Israel. Entonces el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, les dice: estoy maravillado que tan pronto se hayan alejado del evangelio, que por la misericordia de Jesucristo, para seguir un evangelio diferente. Y uno de los problemas que habían era la doctrina de la circuncisión. Esta doctrina había tomado mucha fuerza, a tal punto que los gálatas no creían en el sacrificio de Cristo. No le daban el verdadero valor al sacrificio de Cristo. Ellos continuaban observando aquellos ritos, aquellas costumbres, o mejor dicho, aquellos mandamientos en orden a rito que aún conservaban en el pueblo de Israel. Entonces, amados hermanos, es ahí en donde podemos ver que las iglesias de Galacia se estaban alejando del camino correcto por los falsos profetas y maestros, y los creyentes estaban en ese juego. En primera instancia, amados hermanos, el evangelio de Jesucristo ya les había llegado. Ya conocían el evangelio de Cristo. El sacrificio de Jesús en el Calvario ya lo conocían. Pero lo que les había sucedido era que se habían apartado del evangelio. Y Pablo les dice: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Ahora bien, de manera contundente, les dice Pablo: mas si aún o uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente al que habéis recibido, les dice: sea anatema, es decir, sea maldito todo aquel que presentaba un evangelio diferente al que habían recibido. ¿Y en qué consistía el evangelio de Jesucristo, el que habían recibido? Veamos en el versículo 11 en adelante del libro de Gálatas. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por la revelación de Jesucristo. El primer mensaje que Pablo empezó a anunciar también fue la resurrección de Cristo, y los gálatas no creían en la resurrección. No creían que el sacrificio de Jesucristo era suficiente para heredar la salvación. No lo creían así. Conservaban la incircuncisión, pero tampoco los gálatas no creían en lo que fue. Es decir, los gálatas conservaban la doctrina de la circuncisión,
como el medio para ser adoptado, pero tampoco no creían en la resurrección. En la resurrección de Jesucristo no creían. Entonces, para Pablo empezó o era un gran reto. Era un reto predicar el evangelio de Cristo. Y les dice en el versículo 12 o versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. El apóstol Pablo los está amonestando. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su amor, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté seguida con carne y sangre. Entonces, amados hermanos, era un trabajo que el apóstol Pablo estaba haciendo en aquella provincia. Y en el capítulo 3 y el versículo 1 les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si eres que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe? Amados hermanos, era para el apóstol Pablo un trabajo arduo el lograr que el evangelio de Jesucristo fuera comprendido en aquella época. Entonces, amados hermanos, ese era un desafío para el apóstol Pablo. Por eso nuestra meditación, el único mensaje de Dios, el evangelio de Jesucristo. Ahora bien, amados hermanos, era el evangelio del cual se estaban apartando. Algo similar sucede en nuestro tiempo. Algo muy parecido está en nuestro tiempo. De repente, el evangelio de Jesucristo no está siendo valorado a la altura en la que se merece. Hoy día, en el tiempo en el que nos ha tocado vivir, muchos hemos acomodado el evangelio a nuestro criterio, a nuestro propio sistema, queriendo justificar aquellas obras pecaminosas, tallándolas, que son obras de santidad. Entonces, este mensaje también va para nosotros. Hermanos y amigos en el Señor, ante un sistema ecuménico en el que se ahoga el mundo, el pueblo del Señor debe mantenerse en pie y en lucha permanente, vigilando a diario, haciendo un análisis profundo. Si el evangelio que hemos recibido es el evangelio de Jesucristo, o ya es un evangelio parecido o semejante al que habían absorbido los Gálatas.
Es necesario, amados hermanos, el Evangelio de Jesucristo. Allá dice el libro de Apocalipsis capítulo 14 versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Es necesario hacer un escrutinio si el mensaje o el evangelio que estoy absorbiendo es el evangelio de Jesucristo o es ya un evangelio acomodado al sistema de la sociedad. Un evangelio del cual no demanda la santidad. Un evangelio el cual no exige la obediencia. Yo quiero decirle que ese evangelio que sucumbe por las calles, que le dice, usted no se preocupe, si el Señor, si Él quiere lo va a salvar, no hay necesidad de hacer mucho. Ese evangelio no es de Cristo, hermanos. Ese evangelio no es de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo, dice Mateo 24:13, que el que persevera hasta el fin, no el que se la lleva así por un tiempo, por una quincena, por un trimestre. No, es perseverar. ¿Qué es perseverar? Es una lucha continua, es un esfuerzo continuo. Entonces, amados hermanos y amigos en el Señor, tengamos mucho cuidado qué tipo de evangelio estamos absorbiendo. Por ahí se oye decir también que los mandamientos ya no valen, que eso ya no existe, que eso fue para el pueblo de Israel. Cuando usted y yo enseñamos así, entonces podemos matar. ¿Verdad que lógicamente no tiene sentido? Cuando usted y yo enseñamos así, entonces podemos adulterar. Cuando usted y yo enseñamos así, entonces podemos robar, hurtar. ¿Verdad que no lo podemos hacer? ¿Verdad que no se puede? Pero también, si usted y yo creemos en los mandamientos de Jesucristo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y el 7º día, que es el sábado, lo guardarás para el Señor tu Dios. Eso dice la Escritura. Eso fue la fe de Jesucristo. Ese fue el mensaje. Allá dice, hermanos, en Mateo capítulo. Vamos a ver ese texto. Vamos a ver ese texto, amados hermanos. Y vamos a ir finalizando nuestra reflexión de esta mañana. En el último capítulo de Mateo. Y vamos a ver, amados hermanos, en el versículo 19 y 20. Por tanto, haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, oiga usted, enseñándoles a que guarden todas estas cosas. ¿Cuáles cosas estaba diciendo? Los mandamientos, la palabra de Dios, la fe de Jesús. Pero hoy el evangelio ecuménico que sucumbe por las calles es: no hay necesidad de hacer tanto. Tan solamente su corazón, no importa cómo andemos por fuera. Si el Señor quiere, lo va a salvar. Y es ahí en donde el facilitismo o el facilismo ha tomado tanta fuerza que a nadie le importa someterse a la obediencia. Con tal de que el Señor tenga misericordia y quiera salvarle, eso basta sobre todas las cosas. Pero yo quiero decirle, amado hermano, no es así. No es así. Solamente hago este tipo de comentarios bíblicos con base escritural para formular dudas. Y formule sus dudas y pregúntele a la Escritura para que pueda hallar respuesta conforme a la bendita palabra del Señor. Ha sido un gran placer espiritual para mí haber compartido en esta ocasión la reflexión correspondiente para este día. Gálatas, el corazón del Evangelio,
y el tema, el único mensaje de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Ha sido de mucha bendición para mí haber compartido brevemente esta reflexión. Que sirva de bendición en su vida. Y será, si Dios así lo permite, en una próxima ocasión en que estemos nuevamente con cada uno de ustedes. Todo el mundo busca la felicidad. Así que en esta oportunidad, desde el centro de América, especialmente desde Honduras, les envío un atento y fraterno saludo de paz.